2000 feet into the ag, 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Fifas. Sí. En efecto, iba a decir yo eso. Fifas e interesante. A ver amigos, este va a ser un capítulo muy especial, un capítulo neurodivergente diría yo. Pendejo. Sí, porque tenemos aquí a un personaje folclórico de México, como es el Mapita con Cara, que el día de hoy está ocupado viendo el partido del Pachuca contra el Real Madrid. Así es. En vivo mientras grabamos el capítulo. Güey, tú Entonces tienes lo la más culpa. probable es de que, o sea, si celebramos algo, no es que estemos celebrando la guerra, sino lo más probable es que el Pachuca haya metido gol. Entonces, si escuchan que celebramos por el gasarín, una cosa así, no es eso. Es que, güey, yo no conozco a nadie del Pachuca. ¿Quién juega en el Pachuca, güey? ¿Quién sabe, güey? Entonces, ¿para qué lo veo? Güey, ¿por qué es la final, güey? O sea, es que miren, yo no veo fútbol, genuinamente. O sea, no soy un ávido seguidor del fútbol. Del fútbol. Pero, o sea, me gustan las finales, güey. Son buenos. O sea, me gusta ver el mundial completo, güey. Así me lo chuto todo el mundial siempre, güey, cada 4 años. Y me gusta ver las finales, güey. O sea, por ejemplo, la final del América, güey, estuvo muy buena, güey. Estuvo buena. Me gusta ver la final de la Champions, güey. Me gusta ver la final de la Libertadores, la final de la Copa América, güey. O sea, me gusta ver las finales, güey. Y esta final internacional, güey, es el Real Madrid contra el Pachuca, güey. Claramente no me lo puedo perder, güey. Momentos sublimes del fútbol Imagínate mexicano. este Mbappé jugando contra 11 güeyes que huelen a paste de carne, güey. No, Sí, que lo más probable es que eso desayunaron, güey. ¡No mames! No ¡Qué mames. pendejo! Gol del Real Madrid, ahí está. Ya que bueno, podemos empezar el capítulo. Y mira, fue de pinche Mbappé, ¿Ya güey, ves? para variar, güey. Bueno, pero Sí, amigos. algunos de ustedes ven fútbol, podrán entender este meme que es Te entiendo, Mbappé. Te entiendo, Mbappé. Te entiendo, Mbappé. ¿Tú sabes por qué Exactamente. es ese? No. Ok, te lo explico fuera del aire, pero los que lo saben. Lo explicamos en el If Patreon. you know, you know. Vamos a regresar al Patreon y vamos a que me explique Teca, Ajá, para que se suscriban ustedes al Patreon. Pero entonces yo me encargaré tratando de tener la atención, de no ver la pantalla de Teca, porque también, güey, es que no te puedes sentar en un restaurante enfrente de una pantalla y poner atención. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Sí. Soy un iPad baby. Me cuesta mucho trabajo comer y no ver la puta pantallita. Ajá. Entonces trataremos de explicarles a ustedes cómo terminó la Primera Guerra Mundial entre catorrazos, revoluciones rusas, telegramas, guerra submarina indiscriminada, La entrada de Estados Unidos en la guerra. partidos de fútbol navideños y demás. Todo eso en el capítulo del día de hoy. Pero yo creo que antes de empezar, como siempre, nos gusta compartir con ustedes algunos comentarios que nos dejan. Flavio Torrealba me puso hace 4 horas. Es el más reciente. Puso esta para acá. Gracias, no nos importa. Dice TRML, dice feliz Navidad, tonotos, los quiero mucho. Gracias por hacer un podcast de historia que sí es divertido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas ¿Tú qué gracias, tienes? muchas ¿Tú qué gracias. tienes? ¿O no tienes muchos hoy? La verdad no tengo muchos hoy. No tengo muchos hoy. No, la neta no hay muchos. A ver, déjame ver la... O sea, yo estoy de leyendo otro- de otros capítulos. Mira, dice Ajá, Cami es lo que te iba a Carita decir. Feliz, dice, hola, al fin puedo volver a escuchar el podcast ya que los escuchaba en YouTube. A huevo. Bloquearon la página en mi trabajo. F. En fin, gracias por hacerme las mañanas amenas. Por fin pude entender bien acerca de este suceso y no puedo esperar a los siguientes capítulos. Los Yeah. adoro. Yeah. Muchas gracias, Cami. Muchas Aquí gracias. Bueno, esta María Ortega 873 dice, ya me suscribí a YouTube. Muchas gracias por su contenido y aprendo. Buenísimo, Así que sean buenísimo. como María. Sí, sean como María. Y por favor, suscríbanse a YouTube y también al Patreon para tener contenido exclusivo en www.patreon/Historia para Tontos. ¡Ah! Historia para Tontos, donde podrán tener contenido totalmente exclusivo. Sí, alguien falló un tiro. Sí, güey. Qué cosa, güey, qué cosa. Qué capítulo tan extraño para todos los que están escuchando. Güey, esto es algo muy chistoso. ¿No ves que filtraron las diplomacias secretas, güey? Sí. Es básicamente, y dice este güey, el Amparo Altamirano 7930, dice, en resumen, filtraron los chats del WhatsApp. Filtraron el Telegram de Sí, los güey, amigos. filtraron el Telegram de los mañosos del amigos. salón. Sí. Así que, hey, no compartan contenido explícito de Sin sus amigas, consentimiento. novias, esposas, sin consentimiento. O váyanse a la cárcel a la verga. O váyanse a la cárcel, los esperamos ahí. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, los esperamos ahí. Yo no voy a estar ahí, pero ahí yo espero que esté ese güey. Sí, ¿yo qué? Güey, Mira, este vato. tópate este güey. Este güey tiene un nombre raro.
Es un número muy largo. 12867041199. Nos acaba de dar su número de seguridad social. Y puso 13 más 11 igual 23. Lo bueno que son matemáticos. Yeah. Gio dice, los amo, porfa hagan un capítulo de la historia de Nueva Zelanda. Los maoris son una cultura que me llama mucho la atención. Eso seguramente viene en Mitología para Tontos. Sí, no. ¿Por qué mitología? ¿La historia de los maoris? ¿De los maoris? Sí existieron, güey. Sí, ¿a poco? Sí, pendejo. No, pero según yo, de hecho fue el primer capítulo antes de que se fuera Bernie de vacaciones que empezamos a platicar de los maoris. Entonces, si les interesan los maoris y su mitología, vayan a bueno, la mitología de los maoris está chida, güey. Tontos. Pero, güey, sí existieron, güey. Pues fueron los que colonizaron todas las Polinesias. Sí. ¿De qué verga hablas? Como ahorita, güey, que hay una tendencia de... Se lo inventó Disney. No vengas a cuentear aquí. Güey, no mames. Gracias, Moana. Gracias, Moana. Bueno, Iker, no, yo no tengo muchos comentarios, así que. Pero uno más. Uno más tú. Tenemos que dar visibilidad también para los comentarios que no están tan chidos, ¿no? Okay. Que dice, me gusta mucho su. No. Ese es bueno. Dice Lina Linalbers. Dice, qué perro coraje. Colaboración con una bióloga y otra vez no pudieron hablar ni de una sola mujer científica. Tienes toda la razón, Linalbers. El pendejo de Fleming no desarrolló la penicilina, solo dejó sus platos sucios y analizó un hongo. Ni los tipejos de Watson y Crick descubrieron la forma del ADN. Hay que hablar de Dorothy Hodgkin, Rosalind Franklin o Helen O'Connell, desmitificando el punto G. Pero se ponen pendejos. Pues sí, nos pusimos pendejones, pero tienes toda la razón. Le voy a dar like. Y le voy a poner, indicar, me gusta y publicar para que la gente vea que también estamos haciendo el trabajo del Señor. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Un trabajo del Señor. Estamos empezando con la última parte de... Esperemos. Sí, yo creo que sí. Yo creo la última parte, esperemos, de la Primera Guerra Mundial, que para un poquito de contexto, habíamos platicado un poquito sobre la guerra submarina indiscriminada, ¿no? En eso nos quedamos, ¿no? Que los alemanes Bueno, terminamos de hablar de la batalla de Verdún. Sí, que la terrible. Y la del Somme también. Bueno, entonces voy a abrir con esto. Para el 12 de diciembre de 1916, después de 10 meses brutales de la batalla de Verdún y una ofensiva exitosa contra Rumania, Alemania intentó negociar una paz con los aliados. Sin embargo, este intento fue rechazado como una artimaña de guerra engañosa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos todavía no entraba en la guerra. El presidente Woodrow Wilson intentó intervenir como pacificador pidiendo a ambas partes que expusieran sus demandas. El gabinete de guerra de Lloyd George, que Lloyd George era el primer ministro del Reino Unido, después de consideró la oferta alemana como una estratagema para crear divisiones entre los aliados. Después de la indignación inicial y mucha deliberación, tomaron la nota de Wilson como un esfuerzo separado que indicaba que Estados Unidos estaba a punto de entrar en la guerra contra Alemania después de los atropellos submarinos. Pero ojo, atropellos submarinos que hoy en la actualidad sabemos que no fueron atropellos submarinos porque Alemania estaba haciendo lo que le correspondía en ese momento, que era, porque en su momento Estados Unidos, cuando no estaba en la guerra, estaba supliendo armas, estaba supliendo suministros como país neutral a los aliados en la guerra. ¿Qué tan neutral es eso, mi hermano? Sí, claro. Es como en la Segunda Guerra Mundial, la figura de España que permitía a los submarinos alemanes estar en sus colonias africanas. Sí, exacto. ¿No? Y como, ¿qué tan neutral eres? Porque era la de Franco. Híjole, bueno. Mientras los aliados debatían una respuesta a la oferta de Wilson, los alemanes optaron por rechazar a favor de un intercambio directo de puntos de vista. Al enterarse de la respuesta alemana, los gobiernos aliados fueron libres de hacer demandas claras en su respuesta del 14 de enero. Pidieron la reparación de los daños, la evacuación de los territorios ocupados, reparaciones para Francia, Rusia y Rumania y un reconocimiento de principio de nacionalidades. Los aliados buscaron garantías que impidieran o limitaran futuras guerras, pero las negociaciones fracasaron y las potencias de la Entente rechazaron la oferta alemana por razón de honor y observaron que Alemania no había presentado ninguna propuesta específica. O sea, básicamente Alemania dijo como, ya güey, la paz, por favor. Pues ya, güey, ¿no? Pero, güey, o sea, obviamente, pues tenía conquistada la mitad de Francia, güey. Tenía conquistado Bélgica, tenía conquistado los Países Bajos, ¿no? O sea, básicamente Alemania quería hacer la paz, pero que se le respetaron sus conquistas, entre comillas, ¿no? Aparte, pues también Austria-Hungría había conquistado Serbia, Austria-Hungría había conquistado parte de Rumania, había conquistado diversos puntos en la parte del Cáucaso. Entonces, obviamente era así como, güey, o sea, sí sí aceptamos tu rendición, pero uno, paga los daños de guerra y dos, pues regresa a los territorios que están ocupados. Y obviamente Alemania dijo como, a ver. O sea, como que tampoco digas mamadas, padrino, ¿no? Entonces, bueno,
Ya para los últimos años de la guerra, que es a partir de 1917 y 1918, y ya pues la firma de la rendición en 1919, para finales de 1916, las bajas rusas sumaban casi 5 millones de muertos, heridos o capturados, ¿no? En las principales zonas urbanas se vieron afectadas por la escasez de alimento y los altos precios. En marzo de 1917, el zar Nicolás II ordenó al ejército reprimir por la fuerza las huelgas de Petrogrado, pero las tropas se negaron a disparar contra las multitudes. Porque recuerden que, obviamente, como se está muriendo mucha gente en la guerra, pues obvio que, güey, necesitas un chingo de alimentos para poder sostener a un ejército completo, güey. Imagínate que son 8 millones de soldados, güey. Alimenta a 8 millones de personas y aparte se suministrale medicamentos, y aparte suministrale gasolinas, y aparte suministrale balas, y aparte suministrale absolutamente todo. Entonces, obviamente, ¿quién sufría, güey? La gente común y corriente en Rusia, mientras que los zares vivían como literalmente Y hay que tomar reyes. en cuenta lo que les contamos el capítulo pasado de la tregua de Navidad. De la tregua de Navidad, que fueron aproximadamente 100,000 personas que dejaron de pelear un día porque estaban hartos de pelear. Y ya también les contamos varias cartas en ese mismo capítulo de testimonios de soldados que ya estaban hartos de pelear, ¿no? Entonces justo creo que pasa el tiempo y lo que contaba Teca creo que pues llega a su máximo esplendor con la Revolución Rusa, ¿no? Que creo que no vamos a hablar en este capítulo de ella, porque creo que merece un capítulo... No mames, un chingo, güey. Necesita un capítulo solo para la Revolución Rusa. Es una serie, güey. Sí, es una serie, güey. Otra serie que para yo creo que se va a hagan ser... comunistas como nosotros. Carajo. Carajo. Bueno, los revolucionarios establecieron el Soviet de Petrogrado y, temiendo una toma de poder de izquierda, la Duma estatal obligó a Nicolás II a abdicar y estableció el gobierno provisional ruso que confirmó la voluntad de Rusia para continuar la guerra. Sin embargo, el Soviet de Petrogrado se negó a disolverse, lo que creó centros de poder de competencia y causó confusión y caos entre los soldados de primera línea cada vez más desmoralizados. Imagínate pobres soldados, güey, que estaban peleando en pues en la Primera Guerra Mundial, güey, que de repente les llegan órdenes de seguir peleando y luego les llegan órdenes de retirarse y luego les llegan órdenes otra vez de no, güey, hay que seguir peleando. Sí. ¿No? Y es así como, oye, pero no hay balas. ¿Qué, güey? Sí, Las guerras se ganan con honor, no con balas. Sí, y tú sé valiente, avienta piedras. Be a man. Tras la abdicación del zar, Vladimir Lenin, con la ayuda del gobierno alemán, fue trasladado desde Suiza a Rusia el 16 de abril de 1917 porque el güey estaba exiliado, y el descontento y la debilidad del gobierno provisional hicieron que aumentara la popularidad del partido bolchevique liderado por Lenin, que exigía el fin inmediato de la guerra. La revolución de noviembre fue seguida por la revolución de diciembre, por un armisticio y negociaciones con Alemania. Al principio los bolcheviques rechazaron las condiciones alemanas, pero cuando las tropas alemanas comenzaron a marchar a través de Ucrania sin imposición, accedieron al Tratado de Brest-Litovsk. El Tratado de Brest-Litovsk es un tratado de paz separado firmado el 3 de marzo de 1918 entre la Rusia soviética y las potencias centrales, por los cuales Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, básicamente Rusia tenía mucho en sus manos porque pues sí fue de las primeras potencias pues que más apoyó y que más beligerantes mandó a la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿No? Que eso hizo un gran descontento dentro del Imperio Ruso y pues se fueron a una revolución. ¿Sí? A una revolución, casi una guerra civil en su momento, ¿no? Se crearon los soviets y demás. Entonces, pues, para este momento, Rusia queda fuera. Y esto es muy importante. El Tratado de Brest-Litovsk cedía vastos territorios, incluidos Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, partes de Polonia y Ucrania a las potencias centrales. ¿No? O sea, básicamente, güey, un chingo de países se independizaron, güey. Sí. O sea, gracias a este tratado. Con el Imperio Ruso fuera de la guerra, Rumania se encontró sola en el frente oriental y firmó el Tratado de Bucarest con las potencias centrales en mayo de 1918. Sí, obvio, güey. Te dejan solito ahí parado en la línea y dices, virga. Según los términos del tratado, Rumania cedió el territorio a Austria-Hungría y Bulgaria y arrendó sus reservas de petróleo a Alemania. Sin embargo, los términos también incluían el reconocimiento por parte de las potencias centrales de la unión de Bersarabia con Rumanía. Y Bersarabia es una región de Europa del Este delimitada por el río Dniester del este de Prut oeste. Aproximadamente 2/3 de Bersarabia se encuentra dentro de la actual Moldavia. Y bueno, Eso es la salida de Rusia de la guerra y, o sea, no queremos entrar mucho en detalles, ¿no? Sí. Sí, no queremos dar muchos detalles. No queremos spoilear nada porque pero, eso pues, es importante. Pues básicamente se salieron pues porque el zar Nicolás Ruso II era un imbécil. Pero eso ya lo hablaremos. Sí. Y la gente se hizo una revolución, ya no podían pelear. La guerra era insostenible para Rusia, se salieron, se dieron sus territorios y otro gol.
No, es la repetición, papi. Digo, no puedo ver la pantallita. Está difícil. Güey. Pero bueno, luego, Y luego, pues ya vamos a entrar a algo bastante interesante, que es la entrada de Estados Unidos hacia la guerra. Sí, ¿no? pero mira, aquí les va ahora sí pues lo que les estaba platicando yo de pues la guerra indiscriminada submarina, ¿no? Ya sabemos que los alemanes hunden el Lusitania, que era un barco que en teoría no cargaba nada bélico, no llevaba soldados, no llevaba armas, pero la verdad es que sí, porque pues Estados Unidos era un país neutral que estaba apoyando en ese momento a las potencias, a los aliados en la guerra. Entonces, pues Alemania, con base en esto, pues hunde sus barcos que venían con suministros, que ya hoy en día sabemos que sí era cierto ese momento. Estados Unidos no estaba en lo correcto de hacer eso. Pero lo hizo. Sí, pero lo hizo. Y ahí es cuando Estados Unidos, que para su momento fue el Superman de la guerra. ¿Por qué? Porque era un país que sus industrias no habían parado para nada. Sus industrias seguían produciendo. Tenían un ejército bastante preparado, tenían armas y tenían comida, ¿no? Y pues llegaban frescos a la guerra. Entonces ellos fueron los que, pues como el comodín, el comodín que la gente estaba esperando que entrara a la guerra. Pero ¿qué pasa? Pasa algo muy interesante. Después de la hundida de Lusitania, Alemania se acerca a México y le dice, oye, México, pues por medio de un telegrama, un telegrama muy famoso que se llama el telegrama Zimmermann, que seguramente ya conocerán muchos de ustedes, pero el telegrama Zimmermann fue un mensaje enviado el 16 de enero de 1917 por Arthur Zimmermann, que era el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán. O sea, el mero mero, ¿no? El encargado de ir a buscar a los aliados. El mero mero caguamero. El mero mero caguamero. Pues él era como el embajador alemán en México. Se lo manda al embajador alemán en México, que se llamaba Heinrich von Echtard. Pero el telegrama proponía una alianza secreta con México en caso de que los Estados Unidos entrara a la guerra con Alemania. Que yo creo que es una de las partes importantes de por qué la diplomacia secreta forma parte fundamental. O sea, la eliminación de la diplomacia secreta forma parte fundamental de los 14 puntos de Woodrow Wilson, que fueron los que se pusieron cuando terminó la guerra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del telegrama Zimmermann porque es algo muy interesante de la historia mexicana, que es, o sea, a pesar de que mucha gente lo conoce, no sabe cuáles son los verdaderos motivos. Alemania había buscado durante mucho tiempo incitar una guerra entre México y Estados Unidos, lo que habría atado a las fuerzas estadounidenses y retrasado la exportación de Alemania a las armas estadounidenses a los aliados. Los alemanes habían ayudado a armar a México, como lo demostró el incidente de Ipiranga de 1914, donde durante la Revolución Mexicana un barco de vapor alemán que fue comisionado para transportar armas y municiones al Ejército Federal Mexicano bajo el mandato de Victoriano Huerta. De hecho, este incidente de Ipiranga, güey, inclusive es cuando tuvimos la última ocupación estadounidense en el puerto, güey. O sea, no sé si ustedes sabían, pero en 1914 las tropas estadounidenses invadieron Veracruz, se bajaron de Veracruz y de ahí sale la canción de La Bamba, güey. ¿Sí? Sí, la canción de La Bamba viene inspirada en la toma del puerto de Veracruz. O sea, por eso dice como yo soy marinero, soy capitán, por ti seré y no sé qué. Sí. O sea, toda la canción viene se dice que viene de esa parte, ¿no? El oficial de la inteligencia naval alemán Franz von Reutelen había intentado incitar una guerra entre México y Estados Unidos en 1915, dando a Victoriano Huerta $12 millones para ese propósito. El saboteador alemán Lothar Witzke, que estaba dentro de la Ciudad de México, afirmó ser el responsable de la explosión de municiones de marzo de 1917 del astillero naval de Mary Island en el área de la bahía de San Francisco, y posiblemente también fue responsable de la explosión del Blackthorn en julio de 1916 en New Jersey. O sea, güey, aquí había espías alemanes a madres. Sí, a madres. A madres. El fracaso de las tropas estadounidenses en capturar a Pancho Villa de 1916 y el movimiento del presidente Carranza a favor de Alemania envalentonaron a los alemanes a enviar la nota Zimmermann. Porque acuérdense que hubo una cosa que se llamaba la expedición punitiva, en la cual Estados Unidos mandó a 10,000 soldados a Chihuahua a buscar a Pancho Villa, porque Pancho Villa había bombardeado la localidad de
Ay, ¿cómo se llama este pinche pueblo? Pinche pueblo. Bueno, Columbus. Ya. Porque bombardeó la localidad de Columbus, ya que durante una batalla la cual causó la derrota de Pancho Villa, la energía eléctrica que iluminó la noche durante los ataques nocturnos de Pancho Villa venía de Columbus. Entonces, en respuesta, Pancho Villa bombardeó Columbus, por lo que Estados Unidos le dijo a México: o me entregas a Villa o te invado otra vez. Entonces, porque, güey, o sea, el porfiriato, güey, se manejó para evitar una invasión de Estados Unidos nuevamente. Qué raro. Bueno, What the fuck? Todo se delimitó a eso, ¿no? A evitar que Estados Unidos otra vez invadieran, porque Estados Unidos tenía hambre de conquistar las Californias. Hambre de California, catorrazos. ajá. O sea, California y Baja California Sur. Entonces, Carranza, pues llegan al acuerdo de que se pueda dar la expedición punitiva, donde 10,000 soldados estadounidenses podían entrar dentro de Chihuahua a más de 700 kilómetros, no más allá, para poder encontrar a Villa, pero pues en realidad no lo hicieron. E inclusive ahí se dio la última batalla entre México y Estados Unidos, entre el Ejército Federal Mexicano y el Ejército estadounidense. Tengo por ahí un video que lo explica, pero luego hablaré de eso. Entonces, pues esto hace que Alemania dice: pues güey, ya vi que México no se lleva chido con los gringos. Y ya vi que no corren a los espías alemanes. Podemos actuar desde México los espionajes. Sí. Nos aceptan dinero. Entonces, órale, vamos a mandarle un telegrama. De hecho, el telegrama, los criptógrafos británicos lograron descifrar el mensaje gracias a su experiencia con los códigos alemanes. Pero, güey, los alemanes se enfrentaron al dilema de cómo mandárselo a México, ¿no? Entonces optaron por mandárselo a México por una red de telégrafos de Estados Unidos, porque confiaban que pues era seguro y era neutral, ¿no? Entonces, se supone que lo interceptaron los güeyes que se llamaban la Sala 40. La Sala 40, que era un departamento británico de descifrado, pues interceptaron el telegrama mientras viajaban a través de las líneas de telégrafo internacionales. O sea, de rutina lo encontraron. O sea, lo encontraron porque alguien estaba en el momento perfecto escuchando la línea. O sea, neta fue de pura chiripa que lo agarraron. Porque aparte estaba en una línea que pues era segura y neutral de los Estados Unidos. No había por qué monitorear esas, ¿no? Ahora, las provocaciones alemanas tuvieron un éxito parcial, ya que el presidente Woodrow Wilson, como les dije, ordenó la invasión militar de Veracruz en 1914 tras el incidente de Ipiringa, y en contra del Consejo del Gobierno británico. La guerra se evitó gracias a la Conferencia de Paz de las Cataratas del Niágara, organizadas por las naciones ABC, que es Argentina, Brasil, Chile. Por la ocupación, pero la ocupación fue un factor decisivo en la neutralidad mexicana en la Primera Guerra Mundial. México se negó a participar en el embargo contra Alemania y otorgó plenas garantías a las empresas alemanas para mantener abiertas sus operaciones dentro de México, específicamente en la capital. Ustedes se van a preguntar por qué. Bueno, básicamente los alemanes tenían muchísimos pozos petroleros aquí en México. Eran dueños de muchos pozos petroleros, de gas natural y de las redes eléctricas. O sea, hacían mucho dinero acá y a México no le convenía que esa infraestructura se retirara. Sí. Porque México ahora... Acuérdense, ¿qué pasó en México? Para los que no son mexicanos, bueno, se los voy a explicar, pero para los que son mexicanos ya deberían de saber qué pasó en México en la segunda década del siglo XX. Bueno, pues la Revolución Mexicana. México estaba inmerso en una guerra civil y no podía darse el lujo de espantar más inversiones extranjeras de las que ya se habían hecho. Sí, no. Ahora, el telegrama Zimmermann fue parte del esfuerzo llevado a cabo por los alemanes para posponer el transporte de suministros y otros materiales de guerra desde los Estados Unidos a los aliados. Como dijo Iker, el objetivo era que el gobierno mexicano declarara la guerra a los Estados Unidos con la esperanza de atar a las fuerzas estadounidenses en las fronteras mexicanas. El alto mando alemán creía que podía derrotar a los británicos y franceses en el frente occidental y estrangular a Gran Bretaña con una guerra submarina sin restricciones antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran ser entrenadas y enviadas a Europa en cantidades suficientes. O sea, los alemanes ya sabían que la guerra submarina irrestricta, o sea, que era, acuérdense, hundir cualquier barco, incluyendo civiles que se acercaran a Inglaterra, pues ellos ya sabían que esa estrategia podía provocar la entrada de Estados Unidos a la guerra. Sí, o sea, claro. Era una moneda que estaban dispuestas a lanzar, a ver qué salía, ¿no? Porque ya también estaban desesperados, estaban a punto de perder. Sí. En la respuesta del presidente mexicano Venustiano Carranza, designó una comisión militar para evaluar la viabilidad de la toma de posesión mexicana a sus antiguos territorios contemplados por Alemania. Porque acuérdense que era así como: declara la guerra a Estados Unidos y a cambio te regresamos a Arizona, Nuevo México y Texas. Sí. No, las Californias no, porque a lo mejor ni tampoco Utah ni Nevada. Nada más estos tres. Sí. Ahora, y todo lo que conquistes también. O sea, y todo lo que les robes a los gringos te lo quedas, viejo. Sí. Los generales concluyeron que una guerra de este tipo era imposible de ganar por las siguientes razones. 1.
México estaba en medio de una guerra civil, o sea, la Revolución Mexicana, y la posición de Carranza estaba lejos de ser segura. Claro. El propio Carranza fue asesinado más tarde, en 1920. Sí. Iniciar con una pelea con Estados Unidos habría impulsado a este país a apoyar a uno de los rivales. En efecto, que eran los revolucionarios, básicamente. Sí. Estados Unidos era mucho más fuerte militarmente que México, obviamente, güey. Todas las armas de Pancho Villa venían de Estados Unidos. Incluso si las fuerzas militares de México hubieran estado completamente unidas y leales a un solo gobierno, no existía ningún escenario en el que México hubiera podido haber invadido y ganado una guerra contra Estados Unidos. De hecho, gran parte del armamento militar de México de 1917 reflejaba unas modestas mejoras de la guerra entre México y Estados Unidos 70 años antes, güey. Sí. O sea, nuestro, ¿cómo se llama? Equipo militar era de 50 años, güey. Sí. O sea, nada más había de que cañones modernos y ya, güey. Y fusiles de chispa, cabrón. Sí, Estados Unidos estaba listo para la Segunda Guerra Mundial y nosotros todavía andábamos acá con el pedernal y la piedra. Sí. Las promesas del gobierno alemán de un generoso apoyo financiero era muy poco fiable, ya que en junio de 1916 el país había informado a Carranza que no podía proporcionar el oro necesario para abastecer un Banco Nacional Mexicano y completamente independiente. Inclusive, si México recibía apoyo financiero, todavía tendría que comprar armas, municiones y otros suministros en la guerra necesarios seguramente a las naciones ABC, sí. Argentina, Brasil y Chile, que tensarían las relaciones con ellas, como se explicaría a continuación, ¿no? Aún así, por si casualidad México hubiera tenido los medios militares para ganar un conflicto contra Estados Unidos y recuperar los territorios en cuestión, habrían tenido serias dificultades para conquistar y pacificar una gran parte de la población de habla inglesa que había disfrutado durante muchísimo tiempo autogobierno y que estaba mejor provista de armas que la mayoría de las poblaciones civiles, ¿no? Y estaban en juegos otras relaciones exteriores, ya que las naciones ABC habían organizado la Conferencia Paz de las Cataratas del Niágara para evitar la guerra entre México y Estados Unidos en 1914 y la desocupación de Veracruz, y si México pues entraba en la guerra, tensaría las relaciones con esas naciones. Por lo que el gobierno, aparte de que el gobierno de Carranza había sido reconocido de jure por Estados Unidos el 31 de agosto de 1917 como consecuencia directa del telegrama Zimmerman para asegurar la neutralidad mexicana durante la Primera Guerra Mundial. Después de la invasión militar de Veracruz, México no participó en ninguna excursión militar con Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que aseguró la neutralidad mexicana, que era el resultado que Estados Unidos podía esperar, incluso si permitía a las empresas alemanas mantener abiertas sus operaciones en México. Ahora, hay un dato curioso, esto es muy interesante. El gobierno de Carranza fue reconocido de jure, ¿no? Sí. ¿Qué significa? No de facto. O sea, que es así como, está bien, tu gobierno posiblemente sea oficial, sí, pero no es el oficial. Por lo que Venustiano Carranza en 1917-18 publica una cosa que se llama la Doctrina Carranza. Y la Doctrina Carranza habla que ningún estado ocupa el reconocimiento de un tercer estado para poder tener su propio gobierno. Porque exacto, Carranza se dio cuenta que Estados Unidos no iba a reconocer su gobierno e inclusive temía de que organizaran un golpe de estado contra su gobierno por tener afinidad con los alemanes. Por lo que publica la Doctrina Carranza, en la cual indica que dice como de, güey, o sea, genuinamente me vale verga que si Estados Unidos no me reconoce a mí como el presidente de México, yo soy el presidente de México. I am the fucking Senate, ¿no? Ahora, sí, literal. Y aparte eso, o sea, estás diciendo todas las cosas que podrían salir mal si México tomaba cartas en el asunto y aceptaba el telegrama Zimmerman, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán qué decía el telegrama Zimmerman. Yo aquí lo tengo traducido. Se los digo en alemán o en español. Wir bestätigen AM1. No sé. El 1 de febrero tenemos la intención de iniciar guerras submarinas sin restricciones contra Estados Unidos. A pesar de ello, es nuestra intención tratar de mantener a los Estados Unidos neutrales. Si este intento no tiene éxito, proponemos una alianza con México sobre las siguientes bases: que haremos la guerra juntos y juntos haremos la paz. Daremos apoyo financiero general y se entiende que México va a reconquistar el territorio perdido de Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles se los dejamos a ustedes para que los arreglen. O sea, que pueden conquistar más territorios. Se le instruye al primer presidente de México de lo anterior con la mayor confidencialidad, tan pronto como sea seguro que habrá un estallido de guerra con los Estados Unidos, y sugerir que el presidente de México se comunique por iniciativa propia con Japón, sugiriendo la adhesión de este último de inmediato a este plan y al mismo tiempo ofrecerse a mediar entre Alemania buena sugerencia, y Japón. Pero márcale tú a Japón, viejo, y también invítalo al pan, güey, a la fiesta, güey. Sí, dile que ya no me declare la guerra, güey, que Japón y yo podemos ser amigos, güey. Que me regrese a mis islas del Pacífico. Por favor, llame la atención del presidente de México sobre el hecho de que el empleo de una guerra submarina despiadada ahora promete obligar a Inglaterra a hacer la paz en unos pocos meses. Zimmerman. Zimmerman.
Se eliminó la segunda N en el nombre Zimmerman por motivos telegráficos. Ahora, la respuesta de Estados Unidos, porque ya Iker ya leyó que cómo se tradujo el telegrama. ¿Cómo se interceptó? Ajá. Muchos estadounidenses tenían entonces opiniones anti-mexicanas y anti-alemanas. Los mexicanos, en su vez, tenían un sentimiento anti-gringo considerable, por lo cual se debía por la ocupación estadounidense de Veracruz, ¿no? Y aparte mataron a un chingo de mexicanos en Veracruz. De toda la vida no nos cambian los gringos. El general John G. Pershing llevó mucho tiempo persiguiendo al revolucionario Pancho Villa en sus excursiones al territorio estadounidense y llevó en el territorio mexicano, y llevó muchas expediciones transfronterizas. La noticia del telegrama avivó aún más las tensiones entre México y Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, muchos estadounidenses, en particular los descendentes alemanes e irlandeses, deseaban evitar el conflicto en Europa. Como se había dicho fácilmente al público, el que el telegrama había sido robado en forma descodificada en México, al principio se creyó que el mensaje era una falsificación elaborada por la inteligencia británica. Esa creencia, que no se limitaba a grupos de presión pacifistas y pro-alemanes, fue promovida por la diplomacia alemana y mexicana junto a algunos periódicos estadounidenses pacifistas, especialmente el Hearst, ¿no? Ahora. Sí, o sea, bueno, interceptan el telegrama y, como dice Teca, pues ya había sensibilidades de parte de las dos poblaciones, ¿no? O sea, los mexicanos no les caían muy bien a los americanos, y los americanos, pues, tenían un alto sentimiento de nacionalismo. Entonces, pues, el contenido, o sea, lo recibe Woodrow Wilson y se le hace interesante y se le hace lo propio, pues, publicarlo en la prensa, ¿no? O sea, de que pues lo compartieron con el gobierno de Estados Unidos en febrero de 1917, y pues el presidente Woodrow Wilson dice, oye, güey, pues esto lo tenemos que publicar. Yo también lo hubiera publicado, la neta, si hubiera sido él, ¿no? Y lo publica en la prensa el 1 de marzo de 1917. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues llega una ola de indignación de los Estados Unidos, pues especialmente por la propuesta de que los iban a invadir, ¿no? Y pues, aunque México, la neta, nunca consideró seriamente pues la oferta de la guerra, porque, como dijo Teca, ¿no? O sea, era imposible enfrentarse militarmente a Estados Unidos. Pues este mensaje para los americanos fue como, pues, visto como una provocación directa. O sea, de que Alemania fue una provocación directa hacia los Estados Unidos. De que Alemania ya quiere la guerra con nosotros o sabe que es inevitable, entonces está buscando aliados, ¿no? Sí. Entonces, como que están tratando de saltarse. Entonces, pues el telegrama, junto con la reanudación de la guerra submarina irrestricta, pues justo fue lo que, o sea, al primer barco que le tiraron a Estados Unidos de camino a Alemania, ya avisados que iban a hacer esto los alemanes, dicen, es lo que tenemos que hacer. Y pues ahora sí, que Estados Unidos le declara la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. La administración de Wilson se quedó con un dilema. Las pruebas que los británicos habían proporcionado confidencialmente a Estados Unidos, que le informaban a Wilson de que el mensaje Zimmerman era auténtico, no podía hacerlas públicas sin comprometer la operación británica de descifrado de códigos. O sea, era así como de, güey, existe, o sea, si nosotros desciframos y publicamos el telegrama Zimmerman, los alemanes se van a dar cuenta que estos güeyes tienen una de inteligencia cabrona, ¿no? Pero el problema se resolvió cuando Zimmerman despejó las dudas sobre la autenticidad del telegrama. En una conferencia de prensa del 3 de marzo de 1917, le dijo a un periodista estadounidense, no puedo negarlo, es cierto. Pues sí, la neta, güey, pues a veces que es la guerra, ni modo, sí, o sea, te cacharon, bro. Luego, el 29 de marzo de 1917, Zimmerman pronunció un discurso en el Reichstag en el que admitió que el telegrama era auténtico. Zimmerman esperaba que los estadounidenses comprendieran que era la idea de Alemania que no financiaría la guerra con México, de México con Estados Unidos, a menos de que los estadounidenses entraran a la Primera Guerra Mundial. Es como, o sea, bro, sí se lo propusimos, pero es nada más por si tú te quieres meter, güey. O sea, sí, a Chile, pues sí le dije a mi compa que te partiera la madre si te metes conmigo, güey. Pero si no te metes, no hay pedo, no hay putazos, sí, ¿no? Sin embargo, el discurso de Zimmerman cuestionó cómo el gobierno de Washington obtuvo el telegrama. Según la agencia de noticias Reuters, Zimmerman declaró que el Reichstag, que las instrucciones llegaron de manos de los estadounidenses de una manera no inobjetable. El 6 de abril de 1917, el Congreso votó a favor de declarar la guerra a Alemania, y Wilson había pedido que el Congreso una guerra que pusiera fin a todas las guerras y quisieran que el mundo fuera un lugar seguro para la democracia. Eso es lo que dicen en todas las guerras. Ajá. Esta guerra va a poner el fin a todas las otras guerras. Ahora, y nunca pasa, güey. Wilson consideró otra invasión militar a Veracruz y Tampico de 1917 a 1918 para pacificar los campos petrolíferos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y Tampico, Tamaulipas, y asegurar su producción continua durante la guerra civil. Pero esta vez, el presidente mexicano Venustiano Carranza recientemente
permanentemente instalado, amenazó con destruir los campos petrolíferos si los Marines estadounidenses desembarcaban ahí. Es decir, pues obviamente como Estados Unidos ya iba a entrar a la guerra con Alemania, ocupaban la materia prima, ¿no? Y ellos eran dueños de todos los campos petroleros del Istmo de Tehuantepec, de la parte de Coatzacoalcos, que hoy es Tabasco, y Veracruz, perdóname. Bueno, Veracruz y Tabasco, y también los campos petrolíferos de Tampico. Entonces, pues sí le dijo como de, güey, necesitamos invadir México por si destituyen a Carranza, pero que los Marines estén aquí y asegurar toda la producción del petróleo, que sí, sin importar que México se esté agarrando a putazos. Esto es básicamente territorio estadounidense porque son nuestras empresas y tenemos que cuidarlas y seguir mandando todo el petróleo, ¿no? Entonces Venustiano Carranza dijo, ¿haces eso? ¿Has visto el meme del perrito con un tanque de gas? Así como de, o me das en aguinaldo o nosotros nos convertimos en aguinaldo. Así como de, ok, va a valer verga cualquier... Si un Marine vuelve a pisar, vamos a valer verga todos, güey. Sí. Ahora, exacto. la respuesta japonesa del telegrama Zimmerman, porque pues acuerda que Zimmerman dijo que México mediara la paz entre Japón y Alemania, ya estaba involucrado en la Primera Guerra Mundial de los aliados. El gobierno publicó más tarde una declaración que afirmaba que Japón no estaba interesado en cambiar de bando ni atacar Estados Unidos. Y les quedó muy mal en la Segunda Guerra Mundial. Sí, de que post que no crecieron bien. Imagínate, güey, México estuvo a nada de otra vez una invasión estadounidense, güey. Sí, exacto. Güey, imagínate, pinche Woodrow Wilson, güey, qué huevos tenías para decir, a Chile voy a invadir México otra vez. Porque puedo. Porque está ahí, güey. Están bien mensos, están dando zapes entre ellos y nadie está poniendo atención. Sí, no, está terrible. Sí. Pero bueno, así termina la historia del telegrama Zimmerman. Así termina la historia del telegrama Zimmerman. Pues con eso, como que... y bueno, aquí es cuando ya entra Estados Unidos. Sí. En abril de 1917, el ejército de los Estados Unidos tenía menos de 300,000 hombres, incluidas las unidades de la Guardia Nacional, en comparación del ejército británico que tenía entre 4.1 y 8 millones de soldados. O sea, güey, el ejército de Estados Unidos era esto, güey. Es que justo lo que pasó en el momento que entraron a la guerra, pues Estados Unidos, hace el documento, declara la guerra y su ejército, pues era... muy poco en comparación a las potencias europeas que estaban todos. ¿Cuántos murieron en la batalla de Verdún y del Somme, güey? Sí, 1 millón de soldados por batalla, cabrón. O sea. Pero topate esto, güey. Ya les habíamos contado en algún capítulo. No mames, ya otro gol del Real Madrid. La propaganda. Madre, ya ves, güey. Es que el Real Madrid es Estados Unidos en este momento. Y Pachuca es México. Puta madre, güey. Pero es que Pachuca es posiblemente el primer equipo de México, güey. Pastes Eaters. Pastes, sí, ni modo. Poder Pasteces. Pasteces Eaters. Creo que ya les había contado la historia sobre la propaganda del Uncle Sam, de We Want You, for the US Army, ¿no? Entonces, eso sale tras la aprobación de la ley del servicio selectivo de 1917. Y gracias a esa estrategia y a la aprobación de esa ley, se reclutó rápidamente a 2.8 millones de hombres. Y para el verano de 1918, o sea, en aproximadamente 5 meses, partían diariamente a Francia más de 10,000 soldados. Diarios, güey. Entonces, en 1917, el Congreso de los Estados Unidos aprueba otra ley, güey, que se llama la Ley Jones, que era para que los puertorriqueños pudieran ser reclutados para el combate. Y eso es lo que le dio a Puerto Rico la nacionalidad estadounidense. Eso es muy importante mencionarlo. Puerto Rico es un estado libre y asociado. Puta madre, qué golazo, cabrón. Qué golazo, güey. Perdónenme. Yo lo siento mucho, yo no condono este comportamiento. Puerto Rico es un estado libre y asociado que gracias a la ley Jones se le dieron la nacionalidad estadounidense porque ellos eran apátridas, no tenían nacionalidad, solo eran una colonia estadounidense. Pero a Puerto Rico, a Guam, y no me acuerdo qué otras territorios de ultramar, entre comillas, se les dio la nacionalidad estadounidense para justamente poder reclutarlos a la guerra. Y eso es algo que continúa. Pusieron el bar, a ver si fue o no fue. Deberíamos tener un bar para eventos históricos, ¿no? Para eventos Hay que sacar históricos. el bar de vez en cuando. Sí, que güey, saca el bar y vamos a checar esto bien, porque no mamen. Y pues hagan de cuenta que es algo que continúa dentro de Estados Unidos. O sea, porque, por ejemplo, eso empezó ahorita con el Trump y el Project 2025. Bueno, empezó con Barack Obama, güey, de que si te metías al ejército de Estados Unidos y sí fue fuera de lugar. Y te metías al ejército de Estados Unidos y servías por 10 años, te daban la nacionalidad a ti y a tu familia. Sí. Pero es para poder mandar minorías a la guerra, güey. ¿No? Y no, sí se lo dieron. Bueno, la cosa es que
También se aprobó la ley de servicio selectivo de 1917 que reclutó a 2.8 millones de hombres, güey. No mames, güey. Sí, fue la que les conté a Sí, güey. Y bueno, pasaron de 667,000 miembros, las fuerzas expedicionarias estadounidenses, a 2 millones en noviembre, güey. O sea, no mames, güey. Chorro punto que es un chingo plicaron, güey. Las tropas estadounidenses, güey, de una manera. Yo creo que fue una gran estrategia de marketing para los americanos. Dijeron, güey, tú recluta gente a lo pendejo porque ya como por los 2000 vamos a hacer juegos de estas madres y nos vamos a hacer ricos. ¿Sí? Vamos a hacer un putero de películas. Sí, vamos a hacer un chingo de películas y Hollywood va a estar padrísimo. Sí, yo creo que fue una estrategia. Güey, pero muy cabrona, güey. ¿Qué más tenemos? Bueno, los estadounidenses participaron principalmente en Francia y, por ejemplo, también en una votación 74-0 se le declaró la guerra a Austria-Hungría el 7 de diciembre de 1917, citando la ruptura de relaciones diplomáticas de Austria-Hungría con los Estados Unidos, su uso de la guerra submarina sin restricciones y su alianza con Alemania. La declaración fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación 365-1. Güey, me gustaría saber quién fue el cabrón que dijo, no quiero guerra contra Austria-Hungría, ¿no? Un güey llamado Fritz, ¿no? El presidente Wilson también estuvo bajo presión del senador Henry Cabot Lodge y el expresidente Theodore Roosevelt, quienes exigieron una declaración de guerra contra el Imperio Otomano y Bulgaria como aliados de Alemania. El presidente Wilson redactó una declaración del Congreso en diciembre de 1917 que recomiendo que el Congreso declare inmediatamente a los Estados Unidos en un estado de guerra contra Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Sin embargo, después de más consultas, la decisión de ir a la guerra contra los otros aliados de Alemania se pospuso. Porque, pues básicamente, pues todavía no estaban totalmente derrotados y eso significaba que iban a tener más enemigos todavía. Sí, yo también tengo aquí 2 que 3 fechas importantes antes de que termine 1917, ¿no? Yo también tengo, es un parrafito muy chiquito, pero creo que tiene consecuencias que retumban hasta el día de hoy, ¿no? Que dice, el 9 de diciembre de 1917, ya casi acababa el año, las tropas británicas toman Jerusalén sin combatir debido de que la OHL, que es la Overseas Hersel, está bien difícil el nombre, la OHL, que es pues la jerarquía más elevada del comando del ejército alemán. O sea, eso ya habían decidido la evacuación de la ciudad ante el riesgo de que pues, la reputación alemana se resintiera por la posible destrucción de lugares sagrados. O sea, los alemanes no querían nada que ver con Jerusalén. Dije, güey, pues ya, que sea problema de otra persona y esas otras personas hicieron que sea problema de hoy en día. Pero bueno, no importa. Entonces, yo creo que con eso llegamos a 1918, que pues es lo que le dicen la ofensiva alemana de primavera, ¿no? Que desde noviembre de... La ofensiva de los 100 días. La ofensiva de los 100 días. Desde noviembre de 1917, pues ya se estaba discutiendo en Alemania una posible ofensiva de carácter decisivo en el frente occidental. O sea, para la primavera. Dijeron, güey, para la primavera vamos a acabar esto de una vez por todas, ¿no? Entonces, su objetivo principal de los alemanes era que la fuerza expedicionaria británica, que era comandada por el mariscal de campo Douglas Haig, ya lo dijo Teca. Bueno, ese nombre ya lo habías dicho tú. Pues ese güey ya creía que los alemanes estaban agotados. O sea, los alemanes ya se les veía cansadones, ya se les veía con pocos recursos. Y pues ya teníamos las batallas de Arras, la de Messines, la de Passchendaele y la de Cambrai en 1917, que fueron victorias decisivas para los aliados. Entonces, o sea, Douglas Haig, que era el mariscal de campo, pues dice, estos güeyes están cansados, creo que pues es también hora de pensar nosotros en nuestra ofensiva decisiva, ¿no? Y en el 21 de enero de 1918, los alemanes ya toman la decisión final de atacar. Dice, ya, pues, porque se nos está acabando el tiempo. O sea, los alemanes estaban diciendo de que si no es ahorita, no es nunca, se nos acaba el tiempo. Y aquí es cuando Woodrow Wilson, o sea, exactamente en ese mismo momento, cuando a Alemania se le ve cansado y empiezan las ofensivas de primavera por las dos partes, pues también creo que Woodrow Wilson sabía lo que se avecinaba. Ya estaban esos güeyes bien metidos en la guerra hasta las narices, ya habían metido los dedos en todos los pasteles. Entonces Woodrow Wilson decide publicar los 14 puntos de Woodrow Wilson, que ya les hemos platicado en algunos capítulos, los hemos mencionado brevemente, pero creo que nunca habíamos llegado a el momento de contarles a ustedes lo que nos enseñan el día fucking 1, que nos repiten hasta el cansancio en la carrera de Relaciones Internacionales, que son los 14 puntos de Woodrow Wilson que se publicaron, bueno, que los presentó ante el Congreso de los Estados Unidos el 8 de enero del mismo año. Estamos hablando de 1918, ¿no? Y tienes por ahí los 14 puntos de Woodrow Wilson. Bueno, los 14 puntos de Woodrow Wilson son una serie de propuestas que se hicieron en 1918 por el presidente Woodrow Wilson, que pues
Este tenía el fin de crear nuevos objetivos bélicos defendibles moralmente para el Triple Entente y que, más que nada, sentar las bases de las negociaciones de paz en los tratados venideros. O sea, ese güey ya quería sentar las bases para decir, en el momento que acabe la guerra, yo quiero tener control sobre cómo se va a negociar en el mundo, ¿no? Yo quiero sentar las bases de cómo los países nos vamos a poner a negociar para tener la paz, ¿no? Es como yo me lo invento para negociarlo después, pero mejor que alguien ponga lo suyo, mejor me lo invento yo y ya después veo qué onda, ¿no? Entonces, ya les contamos el contexto. El contexto son, pues, la guerra, ¿no? Pero los 14 puntos de Woodrow Wilson dicen, se los voy a leer porque sí, ¿no? Yo se los leo. Bueno, vamos a leer 7 y 7. 1. Pactos de paz abiertos, concentrados abiertamente, de los cuales no habrá entendimientos internacionales privados, de ninguna clase, sino que la diplomacia se realizará siempre con franqueza y a la vista del público. Es decir, ya no se vale la diplomacia secreta. Yo lo tengo porque como no me convenios incluyen. abiertos y no diplomacia secreta en el futuro. Tú lees la largo, yo la resumida. 2. Absoluta libertad de navegación en los mares fuera de las aguas fuera de las aguas territoriales, tanto como en la paz como en la guerra, salvo que los mares sean cerrados total o parcialmente por acción internacional para aplicación de convenios internacionales. Es decir, es lo mismo. Que el Reino Unido deje de controlar el mar internacional. Sí. Eso es lo que dice, porque el Reino Unido tenía las armadas más grandes y poderosas del mundo y eran los que controlaban absolutamente todo, porque recordemos que era el imperio más grande del mundo en ese entonces. El imperio español ya no existía. Mecos. Porque acuérdense que los territorios, las aguas territoriales eran más cortas en ese momento. Me parece que eran 9 millas náuticas. Sí. Después se cambió a 21 millas náuticas. Sí, porque ya había armas que llegaban más de 9 millas náuticas. Sí, exacto. Principalmente, ¿no? Mira, yo tengo el 3, que es 2 que 3 palabras. Woodrow Wilson dice... ¡Ay, no! Perdón. Dice, desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas. O como dice Woodrow Wilson... La eliminación en la medida de lo posible de todas las barreras económicas y el establecimiento de una igualdad de condiciones comerciales entre todas las naciones que consientan la paz y se asocien para su mantenimiento. Es decir, crear tratados de libre comercio. Sí. Es decir, yo, Estados Unidos, quiero poder comerciar con quien yo quiera sin tener que estarle pidiendo permiso a ninguna de las potencias europeas. Sí. 4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. O como decía este güey... Se darán y adoptarán garantías adecuadas de que los armamentos nacionales se reducirán al nivel más bajo compatible con la seguridad interna. Es decir, ya no se vale que los potencias europeas hagan tantas armas porque ya vi que pueden hacer ejércitos. Porque tienen muchas armas. Porque tienen muchas armas y pueden hacer ejércitos así putricabrones y yo no. Sí. 5. Reajuste de las reclamaciones coloniales. Un ajuste libre y abierto y absolutamente imparcial de todas las reivindicaciones coloniales basada en una estricta observancia del principio de que al determinar toda esta cuestión de soberanía de los intereses de las poblaciones involucradas deben tener igual de peso que el gobierno equitativo cuyo título se ha de determinar. No entendí muy bien. Lo aquí leemos está. chiquito. Un mandato de la Sociedad de Naciones representaba un estatuto legal del derecho internacional de los territorios específicos después de la Primera Guerra Mundial que implicaba la transferencia del control de una nación a otra. Ok. Es decir, de que las conquistas sean validadas. Sí, de lo que sea que ganaste. O sea que, exacto, que cuando se deshace el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, todos los territorios que que anexaron Reino Unido, Francia, o Japón, sean válidas. Nos quedamos con Israel, pero nos quedamos con Israel. Sí, así como, Siria y Jordania es francesa. Sí. Saludos. Porque ahí hay petróleo. Dice, el 6 dice, bueno, creo que el tuyo está larguísimo el 6, sí. Creo que está mejor el mío, dice evacuación de todo el territorio, evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias. O sea, de que pues Rusia estaba en su revolución, nos tiró paro en la Primera Guerra Mundial, es una ley importante, vamos a echarle la mano. O sea, la evacuación de todo el territorio ruso y la solución de las cuestiones que afectan a Rusia, de modo que se garantice la mejor y más libre cooperación de las demás naciones del mundo para obtener de ella una oportunidad sin trabas ni obstáculos para la determinación independiente de su propio desarrollo político y su política nacional, y se le asegura una sincera bienvenida en la sociedad de naciones libres bajo instituciones de su propia elección, y más que una bienvenida, también la ayuda de todo tipo que puedan necesitar y desear. El trato de sus naciones hermanas conceden a Rusia que en los próximos meses será la prueba de fuego de su buena voluntad y comprensión de necesidades de cualquier distinto a sus propios intereses y su simpatía inteligente y desinteresada. No mames, eran mejores amigos. Eran mejores amigos. Es así como de güey, pues sabemos que Rusia es bastante importante independientemente de que ya no existe el zarismo, ¿no? Pero pues hay que pelarlo.
Sí, hay que pelarlo, ¿no? 7, plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. Eso está bien fácil. Bélgica de nuevo aparece en el mundo. Todo el mundo estará de acuerdo que Bélgica debe ser evacuada y restaurada sin que Todo se el mundo intente... estará de acuerdo, güey. Ve las palabras. Se intenta limitar la soberanía que disfruta en común con todas las demás naciones libres. Ningún otro activo servirá para restablecer la confianza entre las naciones de leyes que ellas mismas han establecido y determinado para el gobierno de las relaciones mutuas. Sin este acto sanador, toda la estructura y la validez del derecho internacional se verá perjudicada como siempre. O sea, dejen a Bélgica en paz. Dejen a Bélgica en paz, güey. Why are you so obsessed with me? A ver, dice 8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los prejuicios causados por Prusia en 1871. Ve este cabrón, güey. La guerra no lleva de 1871, pero ese güey, el vivo, dijo, no. Vámonos un poquito. Así pues, recordemos ya que... ganaste la guerra, güey. Pide lo que quieras. Te lo puteaste. Exacto. ¿Sí? En el asunto de, y qué es lo que les he dicho, cuál es el territorio que siempre causa las guerras, Alsacia y Lorena, que ha perturbado la paz durante casi 50 años, debe ser reparado a fin de que la paz pueda ser asegurada una vez más con el interés de todos, excepto si es interés alemán. Ahí chinga tu madre. Sí, exacto. O sea, de que lo de perjuicios causados por Prusia en 1871 tiene que ver con Alsacia y Lorena. Obvio, ¿no? El número 9 dice reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? El número 10 dice oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. O sea, de que el Imperio Austrohúngaro también estuvo de la parte ganadora. Le va a tocar su parte del pastel. Vamos a evacuar, el 11 dice vamos a evacuar Rumanía, Serbia y Montenegro. Concesión de un acceso al mar a Serbia. Y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Pues todos esos aliados también van a ser parte del plan y les vamos a dar chance de que pongan sus estados bien bonitos, ¿no? ¿El 11? El 11. Se debe de evacuar a Rumanía, Serbia y Montenegro. Se deben restituir los territorios ocupados. Se debe conceder a Serbia un acceso libre y seguro al mar. Y las relaciones de los diversos estados balcánicos entre sí deben determinarse mediante un consejo amistoso según las líneas históricas establecidas de lealtad y nacionalidad. Y deben darse garantías internacionales de la independencia política y económica y la integridad territorial de los diversos estados balcánicos. Es decir, dejen a los Balcanes en paz. Déjenos a los Balcanes en paz, exacto. Y bueno, el 12 es muy similar, que dice seguridad del desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano, ojo, no turcas del Imperio Otomano, y el estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. O sea, de que, güey, pues por algún momento de la guerra nadie pudo pasar por ahí y eso se tiene que dejar libre al paso, como dicen por ahí, caminando y meando, que se hace charco. ¡Qué pendejo eres! ¡No puede ser! Espérate. No puede ser. Y casi. El estrecho de los Dardanelos ya se puede pasar. La parte turca del actual Imperio Otomano se le debe asegurar una soberanía segura, pero a las otras nacionalidades que estén ahora bajo el dominio otomano se les debe asegurar una indudable seguridad de vida y oportunidad absolutamente tranquila en el desarrollo autónomo. Y los Dardanelos deben abrirse permanentemente como un paso libre para los barcos y el comercio de las naciones bajo garantías internacionales. ¿Cuáles son los Dardanelos? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de la batalla de Galípoli? Es básicamente el que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Wilson dijo como, quiero comerciar, déjenme pasar, güey. Capitalismo al tope, güey. O sea, ni siquiera fue como de un, vamos a hacer acuerdos con los turcos. No. Me tienen que dejar pasar. ¡Putos! Sí. El mundo es de todos. El mundo es todo. El mundo es de todos, güey. Y aparte, esto es muy interesante porque le dice que a la parte turca del actual Imperio Otomano se le tiene que asegurar una soberanía segura. Ojo, solo a los turcos. Sí. No habla nada de los estados sirios, palestinos, jordanos, saudíes, ¿no? O sea, nada más habla de que de todo el territorio del Imperio Otomano, solo uno se le va a asegurar la soberanía. Sí. No, pero dice, seguridad del desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas. Por eso. Desarrollo autónomo, güey. O sea, si eres turco, chingas a tu madre, exacto, pero todos los demás. Si eres turco, chingas bien. A tu madre, los demás. No, exacto. Si eres turco, bien. Sí. Si no eres turco, chinga a tu madre. Sí, vas a ser parte de algún imperio. Porque acuérdate que en uno de los puntos habla de que la transición de los territorios. Si te conquistamos, no mames, te chingaron. No, güey. Iba a ser un golazo. De los turcos. No mames, no puede ser. Iba a ser un golazo de los americanos. La virga. Perdónenme. Lo siento, amigos. A mí también me da cringe. Güey, es que beso, hasta güey. acá huelo la humedad cuando canta los goles el Teca, güey. Estoy apestando a paste. Está apestando a paste. Bueno, ya, sí. 13. Y el 13 dice, muy fácil, declarar a Polonia como un estado independiente que además tenga acceso al mar.
Se debe de erigir un Estado polaco independiente que incluya los territorios habitados por las poblaciones indiscutiblemente polacas, al que se le asegure un acceso libre y seguro al mar, cuya independencia política y económica e integridad territorial estén garantizadas por un pacto internacional. ¿Verdad? Es que está muy cerca del arco. Ajá, ¿y el 14? Y el 14, y creo que para mí es el más importante de todos, de los 14 puntos de Woodrow Wilson, dice que para este güey será pertinente la creación de una asociación general de naciones a construir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Este güey quería hacer bola para que no volvieran a pasar estas atrocidades. Same shit. O sea, sí, tengo sí, es lo mismo. Creo que está textual porque creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Que es básicamente crear la sociedad de naciones. Sí. O sea, la creación de la sociedad de naciones que pues nadie peló. Sí, que nadie peló, que se terminó creando en el Tratado de... Bueno, que esto sentó las bases para que la gente dijera, bueno, ya lo vamos a hacer. Woodrow Wilson ya lo planteó y ahorita vamos a hacer un tratado que casualmente se firmó en Versalles en 1919, pero todavía no llegamos a eso. Entonces, justo, llega Woodrow Wilson con sus 14 puntos y los publica. Entonces, ya les contamos a todos ustedes lo que pedía Woodrow Wilson. Y pues ya llegamos a mediados de febrero de 1918. Ya estamos próximos al término de la guerra, justo cuando Alemania ya ultimaba la rendición rusa y firmaba el tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Que ya nos contó Teco un poquito antes. Y para terminar con lo que estaba hablando Iker de la ofensiva de la primavera alemana, ¿no? Que pues fue como de manden todo. Sí, chingue todo, su madre, ¿no? fire, los alemanes perdieron 688,000 soldados, mientras que los aliados perdieron 863,000 soldados, güey. Sí. O sea, 2 millones de soldados muertos en la ofensiva de la primavera alemana que duró de marzo a julio, güey. Ahora, tras esa ofensiva de la primavera alemana, se cagaron, güey. Se cagaron. No mames, güey, pinche Real Madrid. Perdón. Se da la ofensiva de los 100 días, que empezó del 8 de agosto de 1918 al 11 de noviembre de 1918, la cual fue una serie de ofensivas masivas de los aliados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. A partir de la batalla de Amiens del 8 de agosto en el frente occidental de 1918, los aliados hicieron retroceder al ejército imperial alemán, deshaciendo los avances logrados a la ofensiva de la Primavera Alemana. Porque, sí, durante la ofensiva de la Primavera Alemana avanzaron un chingo. Pasaron la línea de Hindenburg, que era la línea que había dicho Iker, que era pues básicamente todas las trincheras, pero después de la ofensiva de los 100 días, todo esto se fue a la ñonga, ¿no? Del 8 de agosto al 11 de noviembre de 1918, el Imperio Alemán y Austria-Hungría se enfrentaron ahora sí principalmente contra Estados Unidos. Digamos que así, el 8 de agosto de 1918 empieza la última ofensiva de la guerra. ¿No? Y algo muy curioso es que en esta ofensiva participó Siam. ¿Sabes quién es Siam? No. Tailandia. Órale. Sí, güey. Porque acuérdate que Tailandia era parte de la Indochina. Sí. De que la Indochina francesa. Entonces, para la ofensiva de 1918, la operación comenzó el 21 de marzo con el ataque de las fuerzas británicas en San Quintín. Las fuerzas alemanas lograron un avance sin precedentes de 60 kilómetros, pero la ofensiva inicial tuvo un éxito. Sin embargo, después de duros combates, la ofensiva se detuvo. Al carecer de tanques o artillería motorizada, los alemanes no pudieron consolidar sus ganancias. ¿A qué se refieren con artillería motorizada? Bueno, pues resulta y resalta que a los estadounidenses se les ocurrió poner un cañón en un carro. Sí, porque anteriormente la artillería se jalaba mediante carretas, lo cual lo hacía muy lento. Y ustedes sabían que creo que fueron 100 millones de caballos que murieron, güey, en la Primera Guerra Mundial. O sea, güey, no sé. Sí. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? A ver, ¿cuántos caballos? Sí, vamos a preguntarle para no errarle, ¿no? Ajá, ¿cuántos caballos murieron en la Primera Guerra? 10 millones de caballos, 10 millones de fucking caballos. 10 millones de caballos. De hecho, hay una estatua en honor al caballo, güey, justamente. Sí. ¿Viste la película de Caballo de Guerra? No. ¿No la viste? No. Es de la Primera Guerra Mundial, güey. Y habla de eso, de la historia de un caballo dentro de la Primera Guerra Mundial. Y de cómo su dueño pues lo busca y así y se encuentran dentro de la batalla. Oye, pues güey, literal se murió porque, güey, se murieron. El Reich alemán movilizó a unos 11 millones de hombres. Pues cada uno con su caballo, parece ser, güey, a la verga.
Sí, güey, imagínate. Los problemas de reabastecimiento también se vieron exacerbados por las distancias cada vez mayores, ya que se extendían sobre un terreno destrozado por los proyectiles y a menudo intransitables para el tráfico. Alemania lanzó la Operación Georgette, que fue la batalla de Lys o la cuarta batalla de Ypres del 7 al 29 de abril y contra los puertos del norte del Canal de la Mancha, pero los aliados, detuvieron el avance después de que Alemania obtuviera ganancias territoriales limitadas. El ejército alemán del sur llevó a cabo entonces las operaciones de Blücher y York, avanzando ampliamente hacia París, y Alemania lanzó la operación de Marne o la segunda batalla de Marne en un intento de rodear Reims. El contraataque resultante inició la ofensiva de los 100 días del 8 de agosto que provocó el colapso de la moral alemana y fue lo que es el avance hacia la línea de Hindenburg. Sí, de hecho yo tengo un quote muy interesante que va de la mano con lo que nos acabas de contar de Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, que fue pues el general alemán durante la Primera Guerra Mundial, que dice, ya no podemos ganar la guerra, pero tampoco debemos perderla, ¿no? O sea, de que pues güey, vamos a meterle con todo, ya estamos en el estrecho final, pues de perdida que tampoco se vayan tan limpiecitos nuestros enemigos, ¿no? Que justo luego, después de esa frase, que empieza la ofensiva de los 100 días por ahí del tantos de agosto de 1918, digo, ya vamos en el 11 de agosto, pues ofrece su renuncia al Kaiser, quien la rechaza y le responde, debemos lograr un equilibrio, casi hemos alcanzado el límite de nuestra capacidad de resistencia, la guerra debe terminar. Güey, imagínate, qué culero decir, voy a renunciar. No. Si eres el general que está peleando la guerra, ya no quiero pelear. No, güey, no puedes renunciar. Sí, o te matamos, güey. Sí, ¿no? ahí te quedas. Bueno, el avance de la línea de Hindenburg también se llamó la ofensiva de Mosa-Argonne, ¿no? Que fue parte importante de la ofensiva final de los aliados de la Primera Guerra Mundial, que se extendió a lo largo del frente occidental, que empezó el 26 de septiembre de 1918 hasta el armisticio de noviembre de 1918. En septiembre, los alemanes se habían replegado hasta la línea Hindenburg y los aliados habían avanzado hasta la línea Hindenburg en el norte y en el centro. Las fuerzas alemanas lanzaron numerosos contraataques, pero las posiciones y los puestos avanzados de la línea continuaron cayendo. Los aliados por sí solos tomaron 30,000 prisioneros en la última semana de septiembre y el Comando Supremo del Ejército informó a los líderes en Berlín que las conversaciones del armisticio eran inevitables. O sea, así como de, güey, ya perdimos 30,000 soldados en una semana, güey. O sea, por favor. Sí, ya. El asalto final a la línea de Hindenburg comenzó con la ofensiva Meuse-Argonne lanzado por los estadounidenses y franceses el 26 de septiembre y 2 días después los belgas, franceses y británicos atacaron otra vez Ypres, ¿no? Que fue la quinta batalla de Ypres. La quinta batalla de La Ypres, quinta necio. o la batalla de los picos de Flandes, ¿no? Sí, ya. Güey. Pero acuérdate que los alemanes ya se estaban agotando todas sus reservas y del otro lado de la guerra estaban llegando 10,000 soldados diarios de Estados Unidos, güey. Sí, güey. Y aparte, ya estamos por septiembre, lo que significa que pronto llega el frío. Exacto. La semana siguiente, las unidades estadounidenses y francesas cooperaron e interrumpieron en Champaña en la batalla de Blancmont Ridge, obligando a los alemanes a abandonar las alturas dominantes y acercándose a la frontera belga. El 8 de octubre, la línea Hindenburg fue perforada por las tropas británicas y el dominio del primer y tercer ejército británico en la segunda batalla de Cambrai, ¿no? También los aliados empezaron la ofensiva de Vardar en el frente macedonio, en la batalla de Dobre Pole, donde los ejércitos serbios y franceses tuvieron éxito después de una batalla de 3 días con relativamente pocas bajas y posteriormente avanzaron a un lugar en el frente, que algo muy raro que se vio en la Primera Guerra Mundial. Después de que se rompió el frente, las fuerzas aliadas comenzaron a liberar Serbia y llegaron a Skopje, la capital de Macedonia, donde Bulgaria firmó un armisticio con los aliados el 30 de septiembre. Y aquí es donde ya empiezan las rendiciones, ¿no? Sí, ya, la gente ya. Sí. Ya, no Sí. mamen. Después de la caída de Bulgaria, las potencias centrales, el colapso de las potencias centrales empezaron a caer. Bulgaria fue la primera en firmar el armisticio de Salónica el 29 de septiembre de 1918. El emperador Guillermo II, en un telegrama hacia el zar búlgaro Fernando I, describió la situación de esta manera: vergonzosa. 62,000 serbios decidieron la guerra, ¿no? El mismo día, el comandante supremo del ejército alemán informó al Kaiser Guillermo II y al canciller imperial que el conde George von Hartling, que la situación militar que afrontaba Alemania era desesperada. Pues sí, Finalmente, el 24 de octubre, perdiendo. perdónenme, los aliados inician un avance
que hicieron que recuperaran rápidamente todos los territorios perdidos por Italia, lo que culminó en la batalla de Vittorio Veneto, que marcó el fin del ejército austrohúngaro como fuerza de combate eficaz. La ofensiva también desencadenó la desintegración del imperio austrohúngaro. Durante la última semana de octubre se hicieron declaraciones de independencia de Budapest, Praga y Zagreb. O sea, güey, se independizaron 3 países en un mes. Esto es un pincito importante. Creo que no hemos mencionado tanto el papel de Italia en la Primera Guerra Mundial, porque sí tuvo buen impacto Italia en la Primera Guerra Mundial, pero justo como dice Teca, tuvieron que llegar los aliados a retomar el territorio perdido de los italianos y demás, ¿no? O sea, a los italianos les fue bastante mal. Y cuando llegaremos, un spoilercito rápido, a la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, acuérdense que el Tratado de Versalles estuvieron los ganadores y esos fueron los que pusieron las reglas, y invitaron a los italianos casi que por compromiso, ¿no? Los pusieron como estado afiliado y demás, pero no les dieron tantas garantías, que fue una de las cosas que se enojó Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, él lo decía como una victoria a medias. O sea, no lo habían reconocido como se debía y no le habían dado lo que Italia había ganado por ley. Entonces, eso fue uno de los puntos importantes. Aparte no le dieron Italia lo que quería era, por ejemplo, Etiopía, güey. Sí. O sea, y no se lo dieron. Sí, no, porque pues ya lo había conquistado otro país. No, porque Etiopía era independiente. Ya. Sí, era independiente, güey. Era así huevo. como, no, güey, nadie se mete con Etiopía. Y fue como Italia, pero yo lo quiero. No. Sí, y tú, pero te acabas de anexionar toda la mitad de África. ¿Por qué no me haces Etiopía, güey? Exacto. Eso no fue falta. Bueno, el 3 de noviembre Austria-Hungría envió una bandera de tregua y aceptó el armisticio de Villa Gisti, acordado con las autoridades aliadas en París. Austria y Hungría firmaron armisticios separados tras el derrocamiento de la monarquía de Habsburgo y se separaron. En los días siguientes el ejército italiano ocupó Innsbruck en Tirol. Ahora, güey, ¿sabes cuánto duró la monarquía de Habsburgo, güey? La monarquía de Habsburgo duró de 1282 a 1918. No manches. La verga, güey. 700 años de monarquía de los Habsburgo y cayeron. El 30 de octubre el Imperio Otomano capituló y firmó el armisticio de Mudros. Así que, pues ya ante la vacilación de los militares y la pérdida generalizada de la confianza en el Kaiser, que llevó a su abdicación y la huida del país, Alemania encaminó su rendición. El príncipe Maximiliano de Banden asumió el cargo de canciller de Alemania el 3 de octubre. Las negociaciones del presidente Wilson comenzaron de inmediato con la esperanza de que ofrecieran mejores condiciones que los británicos y los franceses, pero Wilson exigió una monarquía constitucional y el control parlamentario sobre el ejército alemán. La revolución de Alemania de 1918-1919 comenzó a finales de 1918, donde las unidades de la Armada Alemana se negaron a zarpar para las últimas operaciones a gran escala en una guerra que creían perdida. La revuelta de marineros se produjo en los puertos navales de Wilhelmshaven y Kiel y se extendió por todo el país en cuestión de días y condujo a la proclamación de una república el 9 de noviembre de 1918, después de la abdicación del Kaiser Guillermo II y la rendición de Alemania. Güey, está cabrón cómo cayeron imperios, güey. Está muy cabrón. No mames, penal, no, güey. ¿y sabes qué está cabrón? No jodas. El penal. No, güey. No, lo más cabrón es de que en Berlín había gente del ejército, altos mandos del ejército por parte de la derecha alemana, y estaban ellos difundiendo la leyenda de la puñalada por la espalda, ¿no? Ellos decían que los ejércitos alemanes no habían perdido realmente la batalla, sino que la derrota era producto de la negativa de la población al responder a la llamada patriótica y al supuesto sabotaje interno del esfuerzo de la guerra por parte fundamental de socialistas, judíos y bolcheviques. Eso también es parte bien importante para la Segunda Guerra Mundial, y qué bueno que chingue a su madre el Pachuca. No Yo no sé mames, qué chingados hace peleando contra uno de los mejores equipos del mundo. Porque el Pachuca es uno de los mejores equipos del Van mundo, 3-0, güey. no lo demostró, ¿Llegó a la final? pero perdió. Este mamón, El güey. segundo lugar es el primer perdedor. Ni Chinga tu modo, madre, ni güey. modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Tú no puedes correr ni 20 metros, cabrón. Pero sí, pero ¿cómo ves? Tópate esto, güey. O sea, sí quedó esta espinita dentro de los soldados alemanes. Bueno, no de los soldados, de los oficiales alemanes. Pues de la leyenda de la puñalada por la espalda. O sea, que hubo mucha gente que se quedó insatisfecha con la Primera Guerra Mundial porque pensó que habían saboteado a los soldados por parte fundamentalmente de socialistas, judíos y bolcheviques, güey. ¿No? O sea, no mames. Sí. Entonces, de hecho, también hubo, o sea, se quedaron así porque hubo momentos en los que se tuvieron que retirar muchos soldados que estaban enfermos de la gripe española y no podían combatir. Entonces, pues también por eso se quedaron peleados. Así de que no, es que si no hubiera llegado eso y demás, hubiéramos ganado. Que creo que sienta las bases un poco de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Que acuérdense que no están
pues tan distantes en tiempos. Sí. O sea, eso termina en el 18 y en unos 20 años más ya nos estaríamos otra vez agarrando a buenos catorrazos, ¿no? Y bueno, se crearon muchos países durante esta guerra, ¿no? Principalmente se crea Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría. Rumania adquiere ciertos territorios, se crea la Yugoslavia, se crea Albania, Bulgaria se pierde territorios, se crea el mandato libanés sirio, se crea el mandato palestino inglés. Se crea Turquía y ya. Sí, güey. Se crea Turquía, el mandato sirio-palestino, sirio-libanés, perdón. Se crea el mandato palestino y se crea la Irak británica y el Afganistán británica, güey. Y Alsacia-Lorena se le anexan a Francia. Y también Dinamarca, güey, tiene un referéndum por ahí. ¿Qué más? Bueno, aquí ya es cuando se firma el Tratado de Versalles de 1919, ya para no hacerlo más largo. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 con el tratado más importante de la Primera Guerra Mundial que puso el fin al estado de la guerra de Alemania y la mayoría de las potencias aliadas. Sí. Se firmó en el Palacio de Versalles exactamente 5 años después del asesinato de Francisco Fernando que condujo a la guerra. Otras potencias centrales al lado de Alemania, del lado alemán, firmaron tratados separados. Aunque el armisticio del 11 de noviembre de 1918 puso en fin los combates reales y acordó ciertos principios y condiciones, incluido el pago de reparaciones, fue necesario 6 meses de negociaciones aliadas. 4-0. No, güey, casi, güey. Fueron necesarias 6 meses de negociaciones aliadas en las conferencias de paz de París para concluir el tratado. A Alemania no se le permitió participar en las negociaciones. Sí, güey. Gracias. Ustedes sí, obvio. Los perdedores no escriben su historia, ni modo. Sí, güey. El tratado exigía que Alemania se desarmara, hiciera concesiones territoriales extraditadas en los presuntos crímenes de guerra, aceptara que el Kaiser Guillermo fuera juzgada, reconociera la independencia del Estado cuyo territorio había sido anteriormente parte del Imperio Alemán y pagara reparaciones a las potencias de la Entente. La cláusula más crítica y controvertida era que los gobiernos aliados y asociados afirmaran y Alemania aceptara la responsabilidad de Alemania y sus aliados de causar todas las pérdidas y los daños de los gobiernos aliados y asociados a sus nacionales que han sido sometidos como consecuencias de la guerra que les fue impuesta a la agresión de Alemania y sus aliados. Los demás miembros de las potencias centrales firmaron tratados que contenían artículos similares. En este artículo 231 se conoció como la cláusula de la culpa de guerra. Yo no sabía que el 11-11, cuando dicen, güey, 11-11 pide un deseo, pues sale también principalmente porque hay varias cartas que nos dan, crónicas que dicen que a las 11:11 del día 11 de noviembre del mes 11 se hizo la paz. O sea, ¿No te acuerdas de ¿viste Peaky Blinders? Bueno, no me acuerdo de... el último capítulo de Peaky Blinders es justamente que va a matar al doctor y de repente suena el reloj a las 11. Y entonces Thomas Shelby le quita la pistola y le dice 11. Al fin paz. En referencia a la paz de las 11 de la mañana. Paz de las 11 de la mañana del 11 del mes 11. También, güey, esta es la película de las trincheras, ¿cómo se llama? La de 1917. Sin cartas en los... No, sin... 1917. Sin noticias en el enfrente. También buenísima. Ajá, la de Sin noticias en el enfrente, ya hemos hablado varias veces, también habla de que a las 11 se va a firmar la paz y el general dice a las 11, ok, tenemos 30 minutos para ganar la guerra. Ya. Entonces, ya. Está buenísimo. Sí, de hecho, para todas las personas que creen en la numerología, eso es una coincidencia, no significa absolutamente nada, porque luego dije, no, güey, 11-11, necesitamos, cállate. Nada más fue. Papito, ya. Ve, cierra el hocico. Aprécialo por lo que es, una coincidencia verguísima. Entonces, Alemania no se pacificó, ni se concilió, ni se debilitó permanentemente. Estados Unidos nunca ratificó el Tratado de Versalles. En cambio, hizo un tratado de paz separado con Alemania, aunque basado en el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles estaba basado en los 14 puntos de Wilson. Sí. Los problemas que surgieron a partir conducirían a los tratados de Locarno, que mejorarían las relaciones de Alemania y las demás potencias europeas. El sistema de reparaciones se reorganizó y los pagos se redujeron en el plan Dawes y el plan Jung. El amargo resentimiento del tratado impulsó el ascenso del partido nazi y finalmente el estallido de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no le dieron el asiento para negociar la paz y dice, bueno, pues yo no estoy obligado a cumplir sus mierdas porque yo no firmé nada, güey. ¿Sabes? O sea, sí, se les olvidó y poner al enemigo ahí, güey. O sea, de que, güey, ¿cómo vas a obligar al güey que fue el enemigo a que ya no lo vuelva a hacer? Pues no mames, fuera de lugar. Pero sí, yo tengo también, de hecho, aquí como...
Pues las consecuencias de la guerra. ¿Qué fue lo que nos costó como humanidad la guerra? No mames, sí fue gol, güey. ¿Otro? No, pero pues 3-1, güey. Ya va a Pero, acabar el no, partido, pero fue ¿no? fuera de... Sí, ya nada más que ¿Y nada 3 más es minutos, ida? güey. ¿Nada más es ida? ¿O es ida y vuelta? O ya, se No, acabó. Creo que Ganó el Madrid. creo que ya ganó el Madrid, Ni güey. modo. ¿Y sí iba con la alineación completa o metió puro cachirul? Pues Así metió de que- Mbappé, güey. Sí, ¿Ya? sí traían los... ¿Sí traían chidos, ponchi? güey, ¿Sí traían sí. ponchi? Va. Pues mira, yo les tengo aquí los datos tristes, ahora sí, ¿no? Para finalizar este capítulo. ¿Cuántas muertes humanas, soldados y civiles nos costó agarrarnos a catorrazos? De los poderes centrales, Alemania perdió 2 millones de personas, Ujú. soldados nada más, y 500,000 de personas por hambre, enfermedades y bombardeos. Ujú. Austria-Hungría, 1 millón y civiles, 500,000. Ujú. El Imperio Otomano, 300,000 y... Ve esto, güey. Imperio Otomano. Soldados muertos, 325,000. Civiles muertos, 2 millones. A la verga. Es que, güey, de ahí... Incluyendo los genocidios como el armenio y hambrunas. Es lo que te iba a decir, güey. Que No, tenemos que hablar de las eso. hambrunas, güey. Importante periodo de la vida. Bulgaria perdió 87,000 personas y 100,000 civiles. Y ahora sí viene lo bueno. Los aliados. Rusia perdió 1,800,000 y 1 millón de soldados y 1,500,000 civiles, güey. A la verga. O sea, casi 3 millones o 3,300,000 personas. Rusia. Rusia. Francia, soldados 1,300,000 y civiles 300,000. O sea, en general como 1,700,000 personas, ponte. Ujú. El Reino Unido perdió 700,000 personas y 16,000 civiles, que creo que parte de eso es que pues, los civiles estaban en una isla que era intocable para los alemanes, ¿no? Entonces, por eso se salvaron un poco más los civiles del Reino Unido. Italia murieron 650,000 personas de soldados y civiles, otro 500,000 de personas. O sea, fueron como 120,000 personas. Digo 1,200,000 personas. Estados Unidos, 116,000 personas. Y adivina cuántos civiles. ¿Cuántos? 700. 0. 700. Ah, bueno. Ah, por los barcos hundidos. Por los barcos hundidos. Claro. Serbia, y por esos civiles fue que empezó la guerra, güey. O sea, what the fuck. Bueno, Serbia, 275,000 personas y 450,000 civiles, güey. Pero bueno, Japón, 300 personas. Bélgica, 62,000 personas. Grecia, 150,000 personas civiles y 27,000 soldados. Pero ahí te va la sumatoria. Totales. O sea, Vinicius Muertes Junior. militares, 10,800,000 personas. A la verga, 10 millones, 11 millones de soldados, güey. Civiles, 8,5 millones de personas. Total, 18 millones. ¿cuántos humanos se murieron? Casi 20 millones. Vamos a ponerle que se murieron 20 millones de personas en el mundo. Toda la Ciudad de México. ¿Así? ¿En cuánto tiempo? En pinches 5 años. 5 años. Y ve, yo aquí tengo cuántos animales se murieron en la guerra. ¿Cuántos? También. Caballos y mulas, 8 millones. ¿Para qué se usaban? Se preguntan ustedes. Pues eran el transporte de los soldados, artillería y suministros. Pero la mayoría murieron por hambre y agotamiento. Me perdió el Pachuca. Perdió el Pachuca, güey. El Pachuca es Alemania en este caso, güey. Esa es la mayor pérdida, güey. La mayor pérdida es que perdió Sí, de el que, Pachuca, güey. No güey. importan 8, 12, que era 20 millones de personas. Acaban de perder 11 güeyes de Pachuca un partido. 3-0. Y por eso estamos tristes. Sí, güey. Ni modo, es lo de hoy. Puta madre. Perros, se murieron 100,000 perros. Ah. Perros mensajeros, detectores de minas, búsqueda de heridos y vigilancia. ¿No? Que pues, el Doberman y el pastor alemán fueron las razas comunes de la guerra. Luego, las palomas mensajeras murieron 500,000 de palomas mensajeras. Que de hecho hubo una paloma, que la paloma se llama Sharami, Sharami. que salvó a un batallón estadounidense de la muerte. ¿Qué fue eso, no? Se murieron 100,000 camellos, 20,000 bueyes y ganado, y gatos y canarios. Dice, detectaron... los gatos y los canarios detectaban gases tóxicos en las trincheras. Órale. O sea, lo más probable güey, es los que- gatos fueron súper circunstanciales para la guerra, güey, porque se comían las ratas, güey. Era lo mejor que podías tener en una trinchera. ¿Sí? Gatos. Sí, Los gatos. cuidaban un chingo.
¿Qué más? Bueno, tenemos? tengo millones de heridos sufrieron desfiguraciones, amputaciones y numerosas discapacidades permanentes que les impedían llevar una vida civil normal en una sociedad donde no existían prótesis modernas y médicos profesionales para rehabilitación. Un sinnúmero de veteranos de guerra murieron después de la guerra a consecuencia de las heridas sufridas o bajas edades por enfermedades contraídas en el frente. Entre los heridos se encontraban numerosos objetos de conciencia que se habían negado a participar en la guerra y que a menudo, a pesar de no tener ninguna patología, habían sido condenados a prisión o internados en centros psiquiátricos para evitar el que hicieran decaer la moral de las tropas. O sea, cuenta, si tenían ansiedad, se iban a la cárcel para que no le diera ansiedad a los demás soldados. Ya. El bloqueo naval contra las potencias centrales hizo que, según el estrés postraumático, chinga tu madre. No, según un estudio de la Sociedad de Naciones de 1928, perecieron de hambre 424,000 alemanes. Estimaciones sugieren que hasta 733,000 alemanes murieron debido a los bloqueos navales en el invierno de 1916-1917, llamado Streckruber-Winter. En el contexto de la Primera Guerra Mundial también se cometió por parte del Imperio Otomano genocidio armenio, matando a cientos de miles de víctimas. El impacto económico fue brutal. Los gastos totales ascendieron a 956 millones de marcos de oro. Sí, mira, justo yo los tengo aquí distribuidos. Al Reino Unido le debían 200 millones. A Alemania, 194 millones. A Francia, 135 millones. A Estados Unidos, por una participación breve de un año y medio en la guerra, por alguna extraña razón, le debían 150 millones de dólares. Y a Rusia nada más 100. A Austria-Hungría 99 millones y a Italia 63 millones. Pero, güey, imagínate que a Alemania le dijeron, oye, güey, ¿sabes qué? Padre Santo, perdiste la guerra, ahora tienes que pagar casi un billón. Sí, 950 millones de marcos de oro. Ahora, un dato curioso es que esta guerra causó la caída de 4 monarquías, güey. 4 dinastías monárquicas que venían desde la Edad Media, güey. Los Romanov, los Osmanli, los Osmanli que eran los otomanos, los Romanov de los rusos, ¿sí? Los Hohenzollern, que eran una casa alemán de Brandenburgo, Prusia, y el Imperio Romano, de Prusia, y los Habsburgo de el Hohenzollern es Guillermo II y los Habsburgo, ¿no? Sí. Que es del Imperio Austrohúngaro. Ahora, un dato curioso, güey, y me gustaría hablar de esto. El otro día vi un video muy bueno, no sé si es del mapa de Sebas, de que habla de cómo Prusia, güey, es el güey que causó todo. O sea, Prusia es el país que ha causado guerras durante los últimos 200 años, güey. Entonces estaría bien cagado hablar de eso. Y a ver. Yo les quiero dejar con el momento Inception de este capítulo, ¿no? Que es el ascenso del nazismo y el fascismo, ¿no? Que es así como cuando acaba la película de Inception y se queda girando la pirinola y dices, verga, sí se va a caer, no se va a caer, sí se va a caer, no se va a caer, ¿qué será, qué será? Pues literalmente esto es así, el datito que les voy a dejar, porque después va a ser muy interesante, que es, pues, empieza el ascenso del nazismo y el fascismo, porque, bueno, esto es las causas de las consecuencias de la guerra, ¿no? Cómo queda tocada Europa, pues porque empiezan a rechazar pues los muchos cambios de la posguerra, ¿no? Entonces, en el mismo modo, en Alemania se populariza la leyenda de la puñalada por la espalda, como ya les conté hace rato, pero se empieza a popularizar al grado de que ya se le empieza a llamar nacionalismo, ¿no? Entonces, pues no tanto se interiorizó que tenían un enemigo, o sea, el enemigo interior, ¿no? Entonces, pues el enemigo interior se convirtió primero los partidos de izquierda y después, pues que los partidos de izquierda eran los responsables del proceso revolucionario alemán y también se puso en ese frente como enemigo interior a los judíos, ¿no? Entonces aquí hay una frase de Ian Kershaw que dice: sin la Primera Guerra Mundial y su legado en el Tercer Reich sería inconcebible. La popularidad del nazismo tiene unas raíces psicológicas principales que no se pueden explicar sin este legado. Para la opinión pública de Alemania, la derrota de 1918 significó un desastre continuo y, a ojos de Hitler y a la dirección del régimen de la Segunda Guerra Mundial, no era más que el legado inacabado de la Primera. O sea, exactamente, ya quedamos tocados y pues no se pudo destocar. No se pudo destocar. Estuvo cabrón, ¿no? Es la pirinolita. La pirinolita de este capítulo. Pues, ¿cómo les pareció? Déjenlo en los capítulos si les gustó esta serie de la Primera Guerra Mundial. Fue un intento burdo para hacer una serie de la Primera Guerra Mundial, porque la segunda yo creo que va a estar todavía mejor.
Arriba el Pachuca. Más turbia. Ajá, exacto. Pues si este capítulo les puede dejar algún aprendizaje, es que las guerras son malas. Y que arriba el Real Madrid, carajo. No, güey, chale. Sí Y me que agüité, aguante güey. el Real Madrid, carajo. Pues amigos, los queremos mucho. Talleres! Aguante Talleres. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay guerras sin idiotas que las peleen, güeyes que las financien, caballos que mueran. Historia, si no hay un... Güey. Pachuca. Los queremos. Bye.